Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar esta mañana juntos. Empezando esta semana, empezándola con la palabra de Dios, abriendo la Biblia para seguir creciendo en nuestra comunión diaria con Dios. Hoy estamos en el libro de Josué, en los últimos versículos del capítulo 21. Desde el versículo 43 vamos a ver hasta el final, pero también vamos a ver los primeros 9 versículos del capítulo 22. De esta porción me gustaría ver con usted rápidamente dos cositas. Lo primero, vamos a ver un ejemplo de fidelidad. Este ejemplo de fidelidad lo vamos a ver a través de la persona de Dios, porque Dios es un Dios fiel a sus promesas, es un Dios que cumple sus promesas. Miren lo que dice allí a partir del versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice allí que no faltó nada de todo lo que Dios había prometido. Nada quedó sin cumplirse. Todo se cumplió. Tenemos un Dios, amado hermano, que es un Dios fiel a sus promesas. Este es un concepto que lo vemos a lo largo de la Escritura. Dios es fiel. Dios es fiel. Este es el carácter de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que vamos a soportar? O fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Qué lindo. Allí, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 20, si no me equivoco, vamos allí un ratito. 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí. Esto es algo maravilloso. Todas las promesas, ¿cuántas? No importa cuántas, no importa el número. Lo importante es que son todas y cada una de ellas. En Cristo está el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. En Cristo se cumplen todas. ¡Qué maravillosa! Entonces, todos los que hemos encontrado las promesas de Dios, podemos decir amén. Cada uno puede agregar su amén allí. Todas las promesas de Dios son en el sí, amén. Y sabe una cosa, todo lo que Dios promete, todo es bueno. Todo es bueno. Es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces. De Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Qué lindo que tenemos allí el ejemplo de fidelidad a través de la persona de Dios. Un ejemplo para nosotros. Pero después a continuación vamos a ver, en cambio, un ejemplo de infidelidad. También es un ejemplo para no imitar, para que nosotros no sigamos, para que nos examinemos a nosotros mismos y ver que no estemos andando de la misma manera como lo anduvo este pueblo. Específicamente las 2 tribus y medias que quedaron al norte. No fueron fieles. A pesar de recibir todo lo que Dios les había dado, ellos no van a ser fieles a lo que Dios les había pedido que sean. Veámosla allí a partir del versículo 1 del capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Acá vemos un pueblo que empezó bien, obedeciendo a todo lo que Jehová había mandado por medio de su siervo Moisés al pueblo. Y obedecieron, Josué se los va a recordar y ellos van a obedecer cumplidamente. Sin embargo, la historia deja registrado que este pueblo no se va a mantener constante en la obediencia a Dios.
Y mi amado hermano, la obediencia a Dios tiene que ser un compromiso de todos los días. Hoy Dios nos ha dado un nuevo día de vida. Hoy comprometámonos en obedecer a Dios. Y si mañana Dios nos da otro día, nuevamente comprometámonos en obedecer a Dios. La obediencia a Dios debe ser constante. Algo en lo que falló este pueblo. Empezó bien, pero después dejó de lado a Dios y termina como un lugar lleno de demonios, un lugar donde hacían todo lo que era, pues para un judío, era algo impuro, como criar cerdos, por ejemplo. Qué triste. La obediencia a Dios tiene que ser constante, constante. Pero el versículo 5 nos dice cómo más tiene que ser la obediencia a Dios. Por ejemplo, allí dice el versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Permítame hacer una pausa acá en el versículo 5. Dice, solamente que cuidéis de cumplir con diligencia. Así es como tiene que ser la obediencia a Dios. Diligentemente, diligentemente. No es cuando yo quiera. Es ahora, cuando Dios me lo pide, ahora, diligentemente. Allí Romanos capítulo 12, versículo 11, va a decir, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No perezosos, fervientes. ¿Cómo es la obediencia a Dios? Con diligencia. Fervientes, apasionados por hacer la voluntad de Dios, por cumplir la voz de Dios, el mandato de Dios. ¿Cómo debe ser la obediencia? Constante, diligente, pero también el versículo 5 continúa diciendo que améis a Jehová vuestro Dios. Que améis. ¿Cómo tiene que ser la obediencia? La obediencia tiene que ser una obediencia por amor, no por obligación, no por miedo, por amor, por amor. Qué triste es para un padre ver a su hijo que cuando se le da una orden no la obedece, sino hasta cuando ve al padre enojado, con una actitud como que ya lo va a tener que castigar para que recién obedezca. Y entonces el hijo va, pero obedece por obligación o por miedo a la disciplina y va con una actitud negativa. Qué triste que hayan cristianos así, que obedezcan a Dios porque no le queda de otra. Porque Dios tuvo que ponerlo en una cama de hospital, lo tuvo que poner allí ante una situación difícil de salud, o lo tuvo que poner allí ante una situación difícil económica o en medio de problemas allí de sus familiares o de lo que sea, para que recién entonces comience a obedecer. La obediencia a Dios tiene que ser por amor, no por obligación. ¿Ok? Constante, diligente, por amor. Pero también tiene que ser absoluta. El versículo 5 continúa diciendo allí que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, dice, en todos. La obediencia a Dios tiene que ser absoluta, no en lo que a mí me parece. Yo obedezco a Dios, pero a mi manera, como a mí me parece. No, no es como a mí me parece. No es en lo que a mí me agrada, en todo, dice. En todo, en todo. ¿Ok? ¿Cómo tiene que ser la obediencia a Dios? Constante, diligente, por amor y absoluta en todos. ¿Ok, mi amado hermano? Yo espero que la palabra de Dios el día de hoy nos anime a seguir el ejemplo de Dios. ¿Cómo es Dios? Un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y que nuestra obediencia a Dios pueda ser así de esta manera, pueda ser constante, pueda ser una obediencia con diligencia, por amor y una obediencia absoluta, sin cuestionar. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: cada día encontramos advertencias de parte de Dios en su palabra. ¿Hay obediencia a ellas? ¿Qué tanto guardamos su palabra y la cumplimos? Lo que hoy te ha dicho en su palabra, trata de cumplirlo enteramente. Te animamos a que cumplas con el desafío de hoy.